Ok, buenas tardes. El día de hoy nos encontramos con el partido político Convergencia. Sí. Estamos con uno de sus representantes, quien se va a presentar y nos va a contar quién es, hace cuánto está en el partido y cuáles son los principios e ideales del partido Convergencia. Bueno, Convergencia, buenas tardes, mucho gusto. Es un partido nuevo, pero de una larga trayectoria que viene desde antes de la firma de la paz y que se fue consolidando en el proceso de la paz. Es un proyecto donde confluyen tres instancias: una es de orden social, otra es de orden cultural de los pueblos indígenas, el Consejo de los Pueblos de Occidente y el Partido Alternativa Nueva Nación. Yo soy Álvaro Velázquez, el que encabeza el listado de candidatos a diputados por el Distrito Central, es decir, por la capital de Guatemala. Okay. ¿Hace cuánto tiempo está en el partido? Poco tiempo, en realidad como año y medio, pero yo vengo acompañando los procesos de construcción y reconstrucción de la izquierda desde los 19 años. Tanto dentro de lo que significó la lucha armada en Guatemala como dentro de lo que significa la construcción de la paz y la reconstrucción de la democracia. Y en ese sentido tu servidor, o este servidor que es candidato actualmente por el movimiento Convergencia CPO-CRD, impulsa lo que llamamos la revolución democrática y por eso nos llamamos Convergencia, Convergencia por la revolución democrática. Abogamos por una agenda social y política transformadora y abogamos por la reconstrucción del movimiento revolucionario para hacer una revolución democrática. Y esto implica hacer una serie o tener un enfoque más bien inclusivo con respecto a las grandes mayorías y también con respecto a las minorías de este país. Ok, ¿existe en su partido alguien que se denomine abiertamente de la diversidad sexual? ¿Alguien que sea gay, lesbiana, una persona trans, un hombre trans o una mujer trans? Yo me muevo en la Comisión Política Nacional. Hasta donde yo sé, no hay dentro de la Comisión Política Nacional nadie que se identifique así. Hay, desde luego, dentro de la militancia, simpatizantes y afiliados, diversa gente que se identifica como tal o por lo menos que vive como tal. Y además, como somos un proyecto de izquierda con, digamos, una gran confluencia y corrientes de influencia progresista, pues hay bastantes coincidencia en todo lo que tiene que ver con el movimiento lésbico, gays, transexuales, bisexuales, etcétera. Ok. Hay una coincidencia cultural e ideológica. Ok. ¿Ustedes estarían de acuerdo en apoyar y consolidar una política pública del LGBTI? Desde luego, nosotros estamos no solamente coincidiendo con ese propósito político, sino también va dentro de nuestra agenda programática legislativa, puesto que somos un partido político o movimiento político que no lleva binomio presidencial. Estamos apostando toda la carne al asador, por decirlo así, a una agenda parlamentaria y a que tengamos la mayor bancada posible para representar a los grupos marginados, subalternos, excluidos de la población guatemalteca. Y si tú revisas la agenda legislativa, que tendremos ahí una copia, uno de nuestros postulados es no solamente la identidad, sino también el reconocimiento de derechos colectivos y específicos del movimiento LGTB. ¿Cómo hicieron o cómo construyeron ese eje programático? En primera, porque somos un movimiento progresista. Y entonces, digamos, hay una mutua influencia internacional con respecto a las revoluciones ciudadanas y democráticas que ocurren en diversas partes del mundo. En ese sentido nos consideramos modernos, progresistas, diversos. Digamos, el problema que tiene nuestro movimiento es que todavía no hay expresiones organizadas dentro del partido militando, levantando esa agenda, como si lo hacen los pueblos indígenas, como si lo hacen los movimientos feministas y de mujeres, como si lo hacen los patojos en la asociación A Joder, por ejemplo. Pero estamos abiertos a esto porque eso es nuestra identidad, la pluralidad, la diversidad y la estandarización de nuestra legislación con la legislación moderna de América Latina y del mundo. Y en ese sentido, lo que recogemos, por ejemplo, el Pacto de Unión Civil que va en nuestra agenda, tiene que ver con que ya hay legislación avanzada en América Latina en ese sentido. Nos falta aprender, porque no somos un partido que todavía tenga eso entre las prioridades, digamos, es horizontal la agenda, pero no la prioridad en este caso nuestro es la agenda de políticas públicas en materia económica y política, no tanto todavía el diálogo con diversos sectores.
Y en ese sentido nos falta todavía aprender mucho sobre la agenda específica y colectiva del movimiento LGTB. Okay. ¿Ustedes estarían de acuerdo en tener a una persona, hombre o mujer trans, dentro de sus listas del partido político? Por supuesto. Y aquí quiero mencionar otro movimiento con el que hemos mantenido mucho diálogo, que es el movimiento de personas con discapacidad, con quienes también hemos tenido la recopilación de agendas y a quien también le llevamos gente ya candidateándose en ese sentido. Y significa que lo que en este momento estamos haciendo ustedes y nosotros es un diálogo, un poco tarde, porque ya pasaron los tiempos electorales para candidatear, pero sí en este momento sí hay bastante representación de los grupos subalternos en nuestro partido. La siguiente pregunta es relacionada un poco al tema de inclusión social. ¿Qué políticas de inclusión social desarrolla el Partido Convergencia y principalmente en relación con las personas de la comunidad trans? En materia legislativa, la propuesta que tenemos es que, bueno, partimos de un reconocimiento. Este es un país excesivamente excluyente en diversos campos, empezando por lo económico, pero también en lo territorial, también en la lucha, la cuestión de las clases sociales, y también entre lo urbano y rural, y también dentro de los diversos colectivos simbólicos que este país existen. Y en ese sentido las políticas públicas van orientadas a fomentar la inclusión social de diversos segmentos, y diversos sectores y diversos colectivos. Dentro de lo que estamos hablando concretamente con este movimiento sería el reconocimiento de la unión civil dentro del Código Civil, pero también las iniciativas de identidad de género, ambas. ¿Ustedes estarían de acuerdo, apoyarían y promoverían una ley contra todas las formas de violencia y discriminación, especialmente crímenes de odio contra la población de la diversidad sexual? Por supuesto, en primer lugar, porque somos un movimiento que nace de la promoción de derechos humanos y la mayoría de nuestros militantes y miembros y colectivos que que integramos el movimiento Convergencia, vienen de la trayectoria de las calles y de la lucha por los derechos humanos, y en ese sentido la lucha contra la violencia de todo tipo, de doméstica, de género, por identidad, etcétera, está condenada de antemano, y también es un motivo de principios y podemos llevarla al campo legislativo para que se condene en Guatemala y se protegen y se privilegien los derechos de todas las personas. Dentro del plan que nos contaba, ¿han tenido algún posicionamiento respecto al control, prevención y tratamiento del VIH? No, ahí sí no tenemos ninguna alternativa que ofrecer, más bien en este caso lo hemos metido todo dentro del enfoque, digamos, de salud pública. Y ahí lo que tocaría sería fortalecer o ampliar la agenda de las políticas públicas en materia de salud pública para que lo contemple, o en todo caso que esté fortalecido el presupuesto público, las buenas prácticas en ese sentido. Pero el partido, digamos, o en su agenda programática no ha contemplado. Es de las cosas que tenemos que aprender, digamos, de qué específicamente hay que priorizar en esta agenda. Okay. El movimiento trans, y particularmente el de mujeres trans, ha estado trabajando una estrategia en salud. Sí. Dicha estrategia de salud se trabajó con un equipo técnico, el cual la avaló, y es una estrategia de salud que tiene unos componentes desde la parte técnica avalados por algunos organismos internacionales. Aunque fue un gran esfuerzo de la comunidad y hubo un gran apoyo de la cooperación para desarrollar esta estrategia, ha sido todo un problema poder llevarla a implantar, porque el gobierno está un poco cerrado, es un gobierno conservador, básicamente con una estructura donde la iglesia tiene un gran poder, y pues existe una gran discriminación y se encuentra muy cerrado a hablar de estos temas. La pregunta sería, ¿ustedes colaborarían a generar que esta estrategia en salud fuera primero reconocida, segundo implantada y después sociabilizada, pero desde el Estado? Porque normalmente las acciones de la diversidad sexual o los avances que han tenido siempre han sido las organizaciones consiguiendo fondos para hacer una actividad que debería ser meramente estatal. Sí. Entonces, ¿cuál sería el posicionamiento de Convergencia en este tema?
En todo lo que tiene que ver con en materia de derechos humanos y potenciación de la inclusión social, tenemos por principio y por, digamos, estrategia, la recuperación del régimen de lo público en todo. Y ahí incluye esto. No seríamos un proyecto de izquierda, de centro izquierda o movimiento progresista o revolucionario, si no contempláramos que desde las políticas públicas, desde lo público, se aborden este tipo de discriminaciones, de violencia, etcétera, porque la Constitución Política de la República garantiza igualdad de derechos, en primer lugar. En segundo lugar, partimos de la separación entre la Iglesia y el Estado. Y en tercer lugar, del reconocimiento de toda la pluralidad de esta sociedad en la que vivimos. La última pregunta, o lo último que queremos saber es, ¿cómo el partido Convergencia ve de cara a la coyuntura política actual que primero, si usted considera que vamos a llegar a un periodo electoral, porque hemos visto muchas caras, sí. Y segundo, ¿cómo ve la agenda de la diversidad sexual en torno a este escenario político que parece un poco desalentador, mucho más, sí, para las personas que van a votar por primera vez o que quieren empezar a tener una participación ciudadana activa? Sí. Primero, ¿cómo las motivaría? ¿Cuál es su visión y cuál es la posición del partido frente a la coyuntura? Y por último, ¿cómo usted invitaría a estas personas ante toda la dificultad social, aún así, hacer una participación ciudadana activa? Sí, pues es un partido que vota por la diferencia, que vota por la diversidad. De hecho, nuestra consigna dice: vota inteligente, vota diferente, vota convergencia, etcétera. Y hemos visto con mucha alegría, primero, el despertar de la ciudadanía en las calles para recuperar su sentido de identidad en todo tipo y recuperar las calles para la propia política. En segundo lugar, yo que he estado involucrado desde las convocatorias de renuncia ya desde el principio, me alegró mucho ver las banderas visibilizando el movimiento desde el 25 de abril, las banderas del movimiento LGTB. Y me parece que esa es la estrategia, seguirse visibilizando en la sociedad civil, en los partidos políticos, en las políticas públicas, construyendo ciudadanía y construyendo instituciones que respondan a eso. Hoy día la única institución pública que yo sepa que atiende el tema es la Procuraduría de Derechos Humanos. Sin embargo, hay que visibilizarlo más a nivel del organismo ejecutivo, a nivel del organismo legislativo, y ahí nuestro proyecto no tiene ninguna pena en decir que reconocemos la diversidad. Okay, muchas gracias por el tiempo y muchas gracias por haber estado aquí en Casa Diversa. A las órdenes. Vota diverso.